Un repaso muy breve. El aparato digestivo está constituido por órganos con origen evolutivo y de manera distinto. Todo esto empieza en la cavidad oral. Ayer decíamos que en la cavidad oral encontramos dientes, hay incisivos, hay caninos, hay premolares y hay molares. ¿Sí? Dijimos además que existen en la cavidad oral glándulas que van a producir unas secreciones, la saliva que puede ser serosa, mucosa o mixta, aunque no todas las glándulas están como tal en la cavidad oral, por eso es que se le denominan glándulas accesorias. Y tenemos la parótida, tenemos la mandibular y las vamos a ir quitando, ¿sí? Tenemos la monostomática sublingual, que son glándulas que solamente tienen un conducto, por eso se le llaman monostomáticas, en contraste con esta que presentan los carnívoros ampliamente desarrolladas, que se encuentra como referencia proximal al hueso cigomático, que tiene varios conductos. Aquí los podemos ver, tiene tres conductos a través de los cuales va a verter esa saliva, por eso se le llama polistomática. Dijimos que además la lengua tiene funciones prensiles, táctiles, móviles, con el cual el animal, dependiendo de la especie, puede usarla para tomar el alimento y que ésta presenta papilas mecánicas gustativas, entre ellas foliadas, fungiformes, filiformes, caliciformes, de las cuales estas últimas son las mayores. El individuo es capaz de detectar sabores a través de receptores químicos, como son el dulce, amargo, ácido, salado, el umami. Después de ello, dijimos que está la faringe, en ese caso, como estamos hablando de aparato digestivo, eh, hablemos de la orofaringe, aunque la faringe tiene tres divisiones, tiene la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Y es aquí en la laringofaringe donde los cartílagos de la laringe, como es el epiglótico, tienen una función importante en la deglución para abrirse en favor del esófago, que dijimos que es un órgano tubular que tiene tres partes topográficamente hablando, las cuales son cervical, torácica, abdominal. Y recordemos sus capas. De hecho, dijimos que todo el tubo digestivo tiene las mismas capas de exterior a interior, de interior a exterior, serosa o adventicia. Y dijimos que la serosa se convierte en adventicia cuando éste tiene contacto con un epitelio plano simple, la muscular, su mucosa y la mucosa. Cosas importantes que debemos de recordar, que dijimos que la mucosa se subdivide en mucosa propiamente dicha, lámina propia y muscular de la mucosa. Eh, ¿Qué otra cosa? Habíamos llegado al estómago ya. ¿No? Bueno, pues hablemos del estómago. Si vemos desde dorsal, el esófago está dirigido hacia la izquierda del cuerpo del animal, ¿ya lo vieron? Es más, incluso también si lo vemos desde craneal está dirigido hacia el lado izquierdo. Aquí nada más voy a poner como referencia la tráquea y vemos cómo la tráquea está ventral al esófago, pero el esófago es dorsal a la tráquea y además es lateral izquierdo. ¿Sí lo observan? ¿Sí? Bueno, entonces, eh, vamos a hablar del estómago, pero para hablar del estómago necesitamos quitar este grandulón, que es la glándula más grande, el hígado, y se dice que tiene más de 500 funciones, por lo menos les voy a mencionar 5. Detoxifica, ultrafiltra, sintetiza bilis, metaboliza, hace anabolismo. ¿Saben qué es el anabolismo ustedes que están llevando bioquímica? A ver qué es. De simples a compuestas, por ejemplo, puede sintetizar glucógeno para almacenarlo en el hígado como tal. ¿Cuántas moléculas de glucosa se necesitan para sintetizar una de glucógeno? Pues están llevando bioquímica, ¿eh? Tres moléculas, ¿sí? Entonces también hace betaoxidación, hace cetogénesis, hace gluconeogénesis, glucogenólisis, gluconeogénesis, glucogenogénesis y muchas otras. Sí, ya dije más de 5. No me voy a detener a todas, pero sí me voy a detener a explicar los lóbulos. De hecho, tienen un resumen, también quiero que lo lean. Seguramente de ahí les preguntaré algo de su examen, porque no todos los hígados son iguales. Por ejemplo, el del caballo no tiene vesícula biliar. Entonces veremos que la secreción biliar es continua, ¿sí? En cambio, la vesícula biliar presente en las otras especies sirve como un almacén. Allí se deposita la bilis. ¿Y cómo pudiéramos definir la bilis? Pues es el resultado de la ultrafiltración sanguínea hepática y que tiene características
características como cuáles, un pH alcalino porque tiene mucho bicarbonato, el cual es necesario para neutralizar el pH del kilo. Ahorita vamos a hablar del kilo. Es verde por la presencia de biliverdina, contiene bilirrubina, ¿sí? Eso es la bilis, ¿sí? Pero bueno, entonces hablemos de la anatomía del hígado. Aquí estamos viendo el lado izquierdo del hígado. Entonces, tiene un lóbulo izquierdo que está subdividido en lóbulo lateral izquierdo, los vamos a ir quitando, y lóbulo medial izquierdo. Repito, estamos en izquierdo y vimos que había dos lóbulos, el lóbulo lateral izquierdo y el lóbulo medial derecho. Ahora, perdón, lóbulo medial izquierdo, porque estamos en izquierdo. Ahora me voy aquí al lóbulo derecho, al lado derecho del animal, y vamos a ver que tiene un lóbulo lateral derecho y tiene un lóbulo medial derecho. Van cuatro, ¿sí? Y justamente aquí ya estamos viendo esta que es la vejiga, ay, perdón, la vesícula biliar, Gilbert. Y este otro lóbulo que se llama cuadrado, ¿sí? Y ojo, porque precisamente la vesícula biliar se encuentra entre el lóbulo cuadrado y el lóbulo medial derecho. Vamos a ver si sí es cierto que me pusieron atención. Eh, Dana, ¿entre qué lóbulos se encuentra la vesícula biliar del caballo? Exactamente, has cometido un grave error, Dana, porque dijimos que el caballo no tiene vesícula biliar. Abusados, ¿eh? Entonces, el perro, las otras especies van a tener su vesícula biliar entre estos lóbulos, el lóbulo cuadrado y el lóbulo medial derecho. Pero vamos cinco apenas, ¿eh? Fíjense, y luego vamos a hablar del más caudal y dorsal, que es este, se llama lóbulo caudado y se subdivide en dos partes. Esta parte que estamos señalando aquí se llama proceso caudado del lóbulo caudal y está del lado derecho. Ahora, si yo me voy del lado izquierdo del perruchín, voy a ver que aquí en el lado izquierdo además tengo el estómago y muy próximo a él este pequeño proceso que se llama proceso papilar del lóbulo caudado del hígado. ¿Y por qué es pequeño? Porque bueno, pues del lado izquierdo tenemos al estómago y si nos acordamos del principio del zigomorfismo decimos que tenemos mitades asimétricas. Por lo tanto, el hígado o la evolución ha compensado el tamaño del proceso caudado del lóbulo caudal que está en el lado derecho para que sea más grande. Y ahí lo pueden ver. Vean el tamaño de ese proceso caudado. Lo voy a poner en marca de agua. Y vean el tamaño chiquito del lóbulo caudado, pero en su proceso papilar. ¿Sí quedó claro entonces cuáles son los 7 lóbulos en los que se subdivide el hígado del perrochín? Bien. Pero vamos a detenernos a hablar de este chiquitín. Dije de este chiquitín. A ver, espérame, es que... A ver, espérame tantito. Ahí está. Ahí está, de la vesícula biliar. Y dijimos que se encuentra entre el lóbulo cuadrado y el lóbulo medial derecho. Cuando quiero que se quede quieto, no se queda quieto. Ahí está. ¿Sí? Fíjate, te voy a platicar rapidísimo. ¿Sí? Dijimos que es más, esto lo vamos a ver esquemático y ahorita regresamos a esto para que también puedas hacer un dibujo y lo aprecies mejor. Es el lóbulo o la parte izquierda del hígado y esa es la parte derecha, ¿sí? Y voy a poner aquí en verde lo siguiente, algo que se llaman conductos biliares. Hay uno izquierdo y uno derecho. Y obviamente pues vienen algunas ramas del conducto biliar que vienen del cuadrado, que vienen del caudado, del papilar. Al final se van a unir, pero todos estos van a converger en un tronco común que le vamos a llamar tronco biliar común. Ese tronco biliar común se va a dirigir a la vesícula biliar. Fíjate el recorrido que lleva, ¿eh? Esta parte que está aquí se llama conducto cístico y esta es la luz de la vejiga, de la vesícula. Entonces, la vesícula se llena. Entonces, ustedes están llevando fisiología, ¿verdad? No sé qué tema están viendo, pero estoy seguro que ya vieron neurotransmisores, ¿sí o no? Bien. A ver, ¿qué tipo de neurotransmisor es la colecistocinina o la CSK? Bueno, es un neuropéptido, para que no entren en conflicto. Entonces, ese neuropéptido va a venir a actuar aquí sobre la vesícula biliar a nivel de lo que es su musculatura y eso va a provocar que se contraiga. Y entonces, ¿qué va a pasar si se contrae? Se va a vaciar. Y entonces ahora esta vesícula se contrae, esa
bilis va a pasar por el conducto cístico, pero va a desviar. Entonces va a tomar un camino que se llama conducto colédoco y ese conducto colédoco va a desembocar en lo que es el intestino. Acá está el intestino. ¿Sí? Entonces, precisamente esa secreción biliar se va a vertir en la luz del intestino, del duodeno, que es la primera sección del intestino delgado. Pero voy a aprovechar para hablarte de otro chiquitín, además de que estamos aquí. Ese chiquitín está aquí, es azul. Aquí lo estoy representando en azul, pero es el páncreas. Y el páncreas tiene una función exócrina y una función endocrina. No me interesa ahorita la endocrina porque estamos en digestivo. Y el páncreas, al igual que el hígado, al igual que las glándulas salivares, son glándulas accesorias. Contribuyen o coadyuvan para el proceso digestivo. Entonces te voy a platicar cómo. Están llevando bioquímica. ¿Qué es una enzima, Fátima? Bueno, todos, ¿qué es una enzima? Ok, una enzima no es otra cosa más que un catalizador de reacciones bioquímicas y normalmente son de naturaleza proteica. Pues resulta ser que el páncreas produce enzimas, pero en su estado inactivo. ¿Con qué otro nombre se le conoce a las enzimas en su estado inactivo? Borja, Marimar, Reina, nadie sabe. Simógenos. Entonces aquí lo vamos a escribir. Produce unas sustancias que se llaman simógenos. Y un simógeno es la forma inactiva de una enzima. Y entonces te voy a platicar, espero que no te dé un colapso mental con esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las formas inactivas de las enzimas que produce el páncreas? Ahí te va. Tripsinógeno. Quimiotripsinógeno. Procarboxipeptidasa. ¿Sí? Pero esas son las formas inactivas de las enzimas pancreáticas. Alguien las debe de activar. A ver, voy a poner aquí a una endopeptidasa. ¿Qué entienden por la expresión endopeptidasa? ¿Mm? Endo, ¿qué quiere decir? Dentro. Péptido, ¿como que le suena? ¿Y qué biomolécula está unida a través de enlaces peptídicos? Proteínas, y de ese modo mantiene unidas a sus aminoácidos y el término asa indica que es una enzima. Entonces una endopeptidasa es una enzima que se va a producir en el interior, en el lumen de una estructura para desdoblar los enlaces peptídicos para dejar de manera libre los aminoácidos en una proteína. Entonces ya que sabemos que es una endopeptidasa, ahora sí les voy a presentar al papá de los pollitos, enteropeptidasa. ¿Sí? ¿Qué entienden por el término enteropeptidasa? Es una enzima que está en los enterocitos. Muy bien. ¿Y dónde hay enterocitos? En el intestino, ¿sí? Entonces, se llaman enterocitos secretorios porque lo que van a secretar es esta enzima. Entonces, fíjate nada más. Esa enteropeptidasa va a iniciar una reacción en cadena en forma cascada. Porque va a activar el tripsinógeno. Y a ver, déjalos, voy anotando acá. El tripsinógeno se va a convertir en tripsina. Y a su vez la tripsina va a activar al quimiotripsinógeno para que esa se convierta en quimiotripsina. Y la quimiotripsina a su vez va a activar a la procarboxipeptidasa para que esa se convierta en carboxipeptidasa. Y entonces déjales pongo sus flechitas. Os te digo, es una reacción en cadena, un efecto en tipo cascada, donde la anterior activa a la siguiente y así sucesivamente. Y ahora sí ya tenemos a las tres formas activas de estas enzimas. ¿Cuál es la función de estas enzimas? Pues platicamos que desdoblar o desnaturalizar los enlaces peptídicos para que los aminoácidos queden libres y puedan ser absorbidos y luego asimilados. Pero pues eso no pasa así como así, fíjate, aunque nada más es anatomía, necesitamos entender también la bioquímica, porque fíjate, si nos remitimos un poquito, a ver, voy a dibujar por acá el estómago. Ahí está el estómago. Y el estómago tiene el alimento. Ahí vamos a poner el alimento. Tiene saliva. Y además
tiene ácido. Y fíjate, el ácido tú, la que me dio el mordisco. Ah, no, esa es una canción. ¿Sí? Entonces, ¿pero quién produce ese ácido? Nos vamos a tener que adelantar un poquito a histología, nada más para que veas a lo que te vas a enfrentar el semestre siguiente. ¿Sí? Pues tenemos algo que se llaman células G, tenemos células principales, tenemos células oxínticas. Entonces las células G van a producir algo que se llama gastrina. La gastrina va a tener un efecto parácrino, es decir, va a actuar sobre sus células vecinas. ¿Cuáles son esas células vecinas? Las que te acabo de escribir allí, las principales y las oxínticas. Entonces, esa gastrina va a actuar sobre las principales y las principales como resultado van a producir ácido clorhídrico, ¿sí? Y el ácido clorhídrico, dependiendo de la especie, va a tener un pH muy ácido o no tan ácido. Por ejemplo, dentro de los carnívoros, los gatos tienen un pH más ácido, de 2,5 más o menos, dependiendo de la raza. ¿Sí? Los perros de 3 a 4. Entonces, ese ambiente ácido va a favorecer la desnaturalización del alimento que se consumió. Cuando estaba en la cavidad oral se llamaba bolo y es la combinación de la saliva con alimento. Y bueno, dependiendo de las particularidades de la especie, por ejemplo, los rumiantes reciclan la urea y que a través del ciclo de la rumia reincorporan un montón de saliva y mucha urea. ¿Y para qué sirve la saliva? Como tiene mucho bicarbonato, para mantener un pH cercano a lo neutro, para favorecer la fermentación microbiana por parte de los ciliados y flagelados del rumen. Es decir, los bichitos chiquitos que viven en relación de simbiosis llamada mutualismo en el rumen. Porque acuérdense que a quien hay que mantener feliz y contento son a los bichos, no a la vaca. ¿Sí? No, no es cierto, a los dos. ¿Sí? Por eso se llama mutualismo. ¿Sí? Bien, entonces ese ácido clorhídrico pues es un ácido y puede destruir todo lo que esté a su paso, incluyendo las propias capas del estómago, que por cierto, vamos a ver si me pusieron atención. Regina, ¿cuáles son las capas del estómago? A ver, Irma. Excelente, Irma, porque dijimos que todo el tubo digestivo tiene las mismas capas y pues el estómago es parte del tubo digestivo, por lo tanto tiene las mismas capas. No estaba difícil la pregunta. Entonces las células oxínticas van a producir algo que proteja precisamente la cara interna del estómago y va a producir moco y factor intrínseco que sirve para la absorción de la vitamina B12. Entonces eso es lo que se produce aquí. Y entonces gracias a ese... Ah, pero ¿qué creen? Falta otra cosa, porque las células principales no producen el ácido clorhídrico. Me acabo de dar cuenta que les acabo de decir un error. Entonces, ese es producido por las oxínticas. Entonces me hace falta, lo voy a poner aquí con azulito para que no se pierda. Las células principales van a producir pepsinógeno. ¿Qué es el pepsinógeno ustedes que están llevando bioquímica? Exactamente. Es el precursor de su forma activa, que es la pepsina. Y entonces ahora sí, la pepsina es la responsable de la degradación de la proteína en el estómago. ¿Y quién la activa? Pues precisamente el ácido clorhídrico. Cuando el ácido clorhídrico tiene contacto con el pepsinógeno, ese se convierte en pepsina. Y entonces ahora sí, la pepsina puede degradar lo que hay en el estómago. Y ahora sí, pepsina, alimento, saliva, ácido forman el quimo. Fíjate cómo cambian las cosas. En cavidad oral se llamaba bolo alimenticio. En el estómago se llama quimo. Ya dijimos que ahí está ácido. Y desde luego, pues ahora tiene que salir por el intestino. Por eso es que acá pusimos el intestino, esta rayita negra que ahora la voy a representar aquí. Y en el intestino se debe llevar a cabo el proceso de digestión que se llama duodenal, porque hay tres tipos de digestión. Ustedes ya llevaron fisiología. A ver cuáles son los tres tipos de digestión que existen. No, cefálica, gástrica y duodenal. ¿Qué es la digestión cefálica? Ahí te va. A ver, ¿quién ya tiene hambre? Levante la mano. Bueno, ¿quién no desayunó? Bueno, entonces, imagínense la carnita asada, una salsita, unas tortillas de arete hechas a mano. ¿Qué corte les gusta? Un tibón, una rachera, pollito, longaniza, cecina, un mar y tierra.
¿sí? No sé, una rebanada de pastel de pollo, ahí nada más para que amarre algo discreto, algo coquetón, nada más para no atraer mucho la gente. Y entonces, deja de eso, vamos a ir ahorita al comedor y vamos a ver cómo están preparando todo eso. Y entonces, fíjate, por eso los mecanismos reflejos a través del arco reflejo, tus sentidos van a captar esos estímulos externos, van a oler, ay, qué chido huele. Ay, mira ese vistezote. Ay, no man, ya estoy salivando. Rápido, se están mandando esas señales al grandulón. Y entonces el centro del hambre que está en el hipotálamo manda una señal súper rápido, a más de 300 veces la velocidad de la luz, al estómago. Oye, células G liberen gastrina. Y entonces empieza la motilidad, es decir, el movimiento de la capa muscular. Escuchas a lo lejos, allá a la colina, de donde ves aquel pinabete, 2 horas más para allá, escuchas el rugir de tu estómago porque ya tiene hambre. ¿Sí? Entonces, el grandulón ya le dijo, acá empieza la digestión cefálica, acá, oye, empieza a trabajar porque ya va a estar la comida, ¿eh? Entonces empieza a secretar ácido gástrico, ¿sí? Y está también avisándole al duodeno, oye, empieza a trabajar porque si hay algo en la cañería, pues hay que movilizarlo. Es por eso que incluso cuando uno come, va al baño luego, luego. Pero eso tiene que ver con el reflejo simpático parasimpático a nivel de lo que es el sistema nervioso autónomo entérico, ¿sí? Pero entonces, fíjate, la digestión cefálica, acá, ya le echas la botana, ay, qué rico, ya me llené, ya no puedo comer más, necesito carretilla porque ya no puedo salir caminando. Entonces, pasa todo este proceso que les acabo de platicar para que se lleve a cabo la digestión gástrica. Y ahora sí, fíjate, bolo, quimo y ahora el kilo. Cuando el contenido estomacal pasa al intestino, ahora se llama kilo. Pero ¿qué ambiente hace, qué ambiente desde el punto de vista pH hay en el estómago? Ácido. ¿Y cómo crees que va a salir el kilo? Bueno, el quimo que se va a convertir a kilo, ácido. Pero ¿qué crees? El intestino no trabaja en condiciones de acidez. Y entonces ahí viene la misión de la vesícula biliar y de la bilis. ¿Te acuerdas que te dije que contiene mucho que va a ayudar a reducir el pH? Bicarbonato. Ustedes están llevando bioquímica. ¿Qué es una sustancia buffer? También llamada amortiguador fisiológico o tampón. ¿Que regula qué? Exactamente, es una secreción que produce cualquier organismo para regular el pH. Y precisamente, fíjate, a través de la secreción biliar se le va a aportar mucho bicarbonato, o sea, no quiere decir que te tienes que tú tomar 1 litro de agua con bicarbonato, no, porque el cuerpo solito lo produce para que sea vertido en la luz del duodeno y entonces ahora trate de neutralizarse para poder absorberse. ¿Y por qué te tengo que platicar todo este rollo? Porque la función del aparato digestivo es obtener, aprender, procesar, digerir, absorber y excretar los elementos nutritivos de los ingredientes que componen a una dieta. Porque ¿de qué se alimenta un individuo? Pues de un ingrediente mezclado con otros que forman una dieta o balanceado. ¿Sí me explicó? Y fíjate, ¿dónde se hace el procesamiento? En la boca. ¡Ang, ang, ang, ang! Porque si se traga así tal cual el pedazo de forraje, el pedazo de carne del animal, pues no lo va a digerir, no va a haber absorción, mucho menos asimilación. Entonces, ¿para qué sirven los dientes? ¡Ang, ang, ang! Para reducir el tamaño de partícula. Y aún así es insuficiente. Por eso es que la acción del ácido clorhídrico sobre el alimento, para reducirlo a menos de 2 micras. ¿Sí? Para que entonces ahora sí, cuando pase al intestino, pueda absorberse, es decir, atravesar sus paredes que lo constituyen para que ingrese al torrente sanguíneo a través de algo que se llama circulación portal. Ya luego les daré otro colapso mental para que llegue al hígado, que en sus sinusoides se ultrafiltre, ¿sí? Que se almacene, que se procese, que se sintetiza la bilis, es más, ahorita te lo voy a platicar, ¿sí? Y luego que retorne la sangre a circulación mayor vía venosa y que esa misma sangre vuelva a ir a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces son muchos sistemas, son muchos órganos, pero bueno, entonces, ¿sí se entendió aquí? ¿Sí? Bien, y ya nada más para terminar esa cuestión de la anatomía, porque te dije, bueno, pues dijimos que la secreción biliar va a verterse por algo que se llama conducto colédoco, pero dependiendo de la especie, perdón, el páncreas también tiene conductos. El conducto pancreático mayor tiene dos y el conducto pancreático accesorio, dependiendo de la especie. Por ejemplo, en los gatos, el conducto pancreático mayor se va a unir al conducto colédoco antes de desembocar en una estructura anatómica que se llama ampolla mayor. ¿Sí? Y también algo que se llama ampolla menor.
Cuando lean o si ya lo leyeron, creo que también les dejé un resumen de hígado, ahí habla acerca de estos conductos, ¿sí? Pero repito, entonces son dos ampollas, mayor, menor. Hay un único conducto de la vesícula al duodeno que se llama colédoco, pero en el páncreas hay dos, el principal y el accesorio. ¿Sí queda claro? Y entonces, todo lo que produce el páncreas exógeno, no se van a confundir, por eso no le estoy hablando ahorita del endógeno, porque el páncreas tiene diferentes tipos celulares y tiene funciones que son exógenas y endógenas. Para digestivo lo que nos interesa es el exógeno, ¿sí? Porque nos interesan esos simógenos pancreáticos. ¿Sí queda claro? ¿Duditas con esto? Ahora vamos a ver si sí es cierto. Lisania, ¿dónde encontramos el páncreas? Sí, el páncreas. No, aquí mira. Ahora te lo voy a presentar en vivo y a todo color de manera virtual. Fíjate dónde está el páncreas. Este es el duodeno. Es la primera sección del intestino delgado. El páncreas está proximal al duodeno. Porque acuérdate, por eso te hice toda esa explicación con ese esquema. La secreción pancreática se va a liberar en el interior del intestino delgado, pero no en cualquier parte, en el duodeno. Entonces, ¿dónde debe estar? Lo más proximal al duodeno. ¿De qué lado encontramos el páncreas? Del lado derecho, mira, ahí está. ¿Sí? Aquí está el duodeno. ¿Sí? Entonces, el duodeno se divide en ascendente, transverso y descendente. Fíjate, de hecho lo podemos ver así. Aquí te lo voy a poner con unas flechas. Es que a mí me da la luz aquí. De repente, si ves que me muevo muy misteriosamente, es porque como que me da la luz. Entonces, fíjate, esa es la porción ascendente. Esa es la porción transversa y esa es la porción descendente del duodeno. ¿Sí? Duodeno. Bien, y luego tenemos la siguiente porción del... Espérame, creo que me estoy adelantando. No te he explicado las partes del estómago, ¿verdad? No, bueno, me voy a regresar tantito. ¿Sí? Ese es el estómago. El estómago es una bolsa en forma de saco, pero tiene dos aperturas. Porque hace rato estábamos hablando de esófago. Fíjate cómo el esófago está a la izquierda. Entonces, el, el primer, el primer esfínter. ¿Se acuerdan qué es un esfínter? A ver, ¿qué es un esfínter? Un anillo muscular involuntario. Se encuentra aquí, mira. Se llama cardias. ¿Sí? O esfínter cardial, es lo mismo. Luego, mira, esta parte que está aquí, del lado izquierdo dorsalmente en el estómago, se llama fundus. ¿Sí? Y fíjate, si ubicamos la región cardial, dorsal y a su izquierda está el fundus. Justo ese círculo que te acabo de poner, rojo grande. Ahora voy a cambiar de color. Luego esto es el cuerpo. ¿Sí? Entonces repito, el cardias, el fundus, el cuerpo. Y ahora me tengo que mover para ver al animal desde el lado derecho, para explicarte dónde está el, el píloro. Ahí más o menos. Lo voy a rayar más o menos aquí. Está el píloro. El píloro es el segundo esfínter. ¿Sí? Es decir, es el que va a permitir la salida del contenido estomacal hacia el intestino, mientras que el cardias permite el paso del bolo alimenticio hacia el estómago. ¿Sí queda claro? ¿Han escuchado hablar de que los caballos no pueden vomitar o regurgitar? Es porque precisamente la musculatura de la región cardial, que acá está, es muy potente, muy poderosa. Entonces se mantiene fuertemente contracturado. Por eso no pueden regurgitar o vomitar. Sí, esa es la razón. Bien, ahora que veamos al laboratorio les voy a enseñar porque pues hay dos porciones topográficas en el estómago, una que es glandular y una que es no glandular, es decir, la glandular va a tener esas glándulas que van a secretar las sustancias que hace rato les platiqué, a ver si sí es cierto, qué sustancias hace rato les platiqué que puede sintetizar el estómago. Ajá, Astrina, ¿qué más? Ácido clorhídrico, te faltaban dos, el factor intrínseco, el moco y el pepsinógeno, ¿sí? Y la porción glandular, ¿qué entienden por el prefijo A? Que carece de.
Y si dice glandular, que no tiene glándulas secretorias. En el caso específico del perro, su mucosa es completamente glandular. Pero, por ejemplo, en el equino sí se ve dividida. Hay una parte glandular y una no glandular. Y está dividida por una línea que se llama margo plicatus del latín, en latín, que significa margen plegado. Ahora que vayamos al laboratorio, se los voy a enseñar. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí dudas? ¿No? Bien, entonces ahora sí, estamos empezando a hablar de este chiquitín que es el, el duodeno, que dijimos que tiene una porción ascendente, transversa y descendente. Es la primera porción del intestino delgado, porque recuerden que el intestino se divide en delgado y grueso. Vamos a ver si sí es cierto. Jocelyn, ¿dónde está Jocelyn? Levante la mano quien se llame Jocelyn. Ah, por fortuna tengo dos. A ver, ¿cuáles son las capas del duodeno o del intestino? Jocelyn acá, Jocelyn acá. Ajá. Adventicia. Excelente, Jocelyn. Muy bien. Después del duodeno tenemos al yeyuno. A ver, para que lo veamos mejor, déjenme quitar esto. Y ahí está. El yeyuno, fíjense. Pero el yeyuno está al lado izquierdo del cuerpo del animal. Ya vieron ligeramente a la izquierda, al centro, en plano medio y a la izquierda. ¿Han escuchado hablar del término asa o recorrido tortuoso? ¿Han escuchado hablar del río Amazonas? ¿Han ido al río Amazonas? Yo tampoco. Bien. Pero tortuoso quiere decir esto, que tiene muchas curvas. El intestino, las asas yeyunales, que son del yeyuno, tienen un recorrido tortuoso. ¿Por qué creen que el intestino tiene o deba de tener tantas asas y seguir ese recorrido tortuoso? ¿Por qué? Para absorber nutrientes, para que haya mayor tiempo de tránsito. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el intestino fuera una línea recta así? No se pudiera absorber mucho. Salud. Entonces, dependiendo de la especie, el tipo de dieta, también podemos considerar la longitud del intestino. Por ejemplo, en los perros el intestino es corto, pero en cambio en un rumiante como 20, 30 metros. ¿Y para qué es tan largo? Porque le tiene que dar el tiempo suficiente después de haber llevado el proceso, después de haber llevado a cabo el proceso de fermentación, ahora necesita un tiempo igual de absorción. Por ejemplo, ¿cuánto alimento come un perro o una vaca? ¿Alguien sabe el porcentaje? No por el tamaño, sino dependiendo el peso corporal del individuo expresado en porcentaje, ¿cuánto come? En materia seca, base tal cual. 3%. Vamos a pensar en un perruchín. ¿Cuánto les gusta que pese un perruchín? 20 kilos. ¿Cuál es el 3% de 20? Ustedes que están llevando estadística, matemáticas. Se dice que los chapingueros son buenísimos en matemáticas. ¿O es solo un mito? Exactamente, 600 gramos, 2 por 3, 6. Y recorres un espacio hacia la izquierda, 0.6 kilos. Ahí está. ¿Y una vaca de 500 kilos cuánto va a comer entonces? Igual 3%, 500 kilos. 5 por 3, 15 kilos. Entonces, ¿quién necesitará una mayor longitud tortuosa para la absorción? Pues la vaca. Pues no es lo mismo comerte un plato de sopa a que comerte, pues a lo mejor toda una caja de sopa, análogamente hablando, ¿sí me explicó? Y entonces de ello dependen las adaptaciones evolutivas, morfofuncionales o anatómicas, ¿sí? En el yeyuno entonces se absorbe nutrientes, por ejemplo, vamos a hablar de biomoléculas. ¿Cuál es la unidad estructural de un carbohidrato? Sí, porque está llevando bioquímica, ¿no? ¿Cuál es la unidad? A ver, de una grasa, ¿cuál es la unidad estructural? Ah, ¿cómo crees? ¿Cuál es la unidad estructural de una proteína? El aminoácido, y entonces de la grasa, ácidos grasos, y de los carbohidratos, los sacáridos, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, ¿sí? Abusados, ¿eh? Bien, y entonces todo eso es lo que se va a absorber, además de agua y minerales, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos en el yeyuno. Deberían de ver la cara que puso Irma, así como de, sí, es cierto, será cierto, ¿sí? Luego tenemos aquí el ilion. Si lo vemos ventralmente, vean,
se encuentra, la primera porción del ilion se encuentra del lado derecho del animal, pero la mayor parte del ilion se encuentra formando un bloque visceral. Esto que estoy señalando aquí es el bloque visceral que se encuentra en el abdomen caudal, ¿sí? En una región anatómica que se llama hipogastrio, ¿sí? ¿Qué hay de importante en el ilion? Ilion. ¿O ileón? ¿Es ileón o ilion? Ileón, duodeno, yeyuno, ileón. ¿Y el ilion dónde está? ¿En dónde? ¿En el qué? Hueso coxal, entonces es ilion. ¿Por qué es importante el ilion? Ah, porque bueno, allí se lleva a cabo una defensa inmunológica. O sea, ¿qué quiere decir? Va a haber células del sistema inmune que van a proteger al cuerpo de los posibles bichos que hayan podido atravesar la boca y que hayan llegado hasta el intestino. Y esas responsables de la defensa inmunológica a nivel de este órgano se llaman placas de Peyer. ¿Qué son las placas de Peyer? Bueno, si hacemos un dibujito, miren, rapidísimo para que nos quede claro. Ese es nuestro intestino, pero estábamos haciendo un modelo anatómico y sin querer lo cortamos. Entonces, lo vamos a tomar y ahora lo vamos a ver transversalmente y vamos a ver las capas de las que yo les platicaba. Que la serosa o adventicia, muscular, mucosa y submucosa, pero pues nos queremos ver más espléndidos y utilizamos un objetivo de mayor amplitud para ver precisamente la mucosa y resulta ser que la mucosa vemos que se subdivide en mucosa propiamente dicha, lámina propia y muscular de la mucosa. Pues es en la lámina propia donde vamos a encontrar ese agregado de celulitas, déjalas represento de otro color. Ese agregado de celulitas se van a ver así dispersas y se les denomina como tejido linfoide asociado a mucosas, pero no es cualquier mucosa, aquí estamos hablando de la mucosa intestinal, por lo tanto le vamos a llamar el GALT en inglés, pero estamos en español para que no se nos dificulte, el tejido linfoide asociado al intestino, a la mucosa del intestino. Entonces las placas de Peyer son un agregado de células del sistema inmune que están en la mucosa del intestino y que carecen de cápsula. Ay, profe, me estoy confundiendo cada día más. Sí, a ver, ¿cómo que cápsula? Ah, bueno, voy a dibujar esto que está representando algo que se llama ganglio linfático. Me tengo que adelantar a ciertos temas porque de todos modos los vamos a ver. Haz de cuenta que ese ganglio linfático es como un frijolito. Todo mundo algún día se ha enfermado de la garganta o la gripe, ¿sí o no? Se las van a tomar frías a la otra mañana, no pueden hablar, andan roncos y les duele la garganta, ¿sí o no? Ah, pues y cuando vas al doctor y todavía te duelen y te las toca, ¡ay! No le das un manazo porque no puedes, porque te duele. Ah, pues lo que te está palpando aquí solamente es un ejemplo de lo que se denominan ganglios, pero les está tocando atrás de tu faringe, por lo tanto se llaman ganglios retrofaringeos. Y ya que lleguemos al linfático veremos que hay superficiales y profundos. Pero lo que me importa ahorita es esto, mira. Esto que está aquí afuera se llama cápsula, está delimitando a un órgano. Ese ganglio es una estructura que tiene una descripción que me permite incluirla dentro de la clasificación de las vísceras macizas u órganos macizos. Ahora me va a hablar de tacos porque hasta la maciza está sacando. No, lo que pasa es que mira, se llama macizo porque no tiene luz. Acá te estoy explicando el intestino y sí tiene luz. Un órgano hueco tiene capas, un órgano sólido, macizo o parenquimatoso como este que estás viendo allá a la izquierda, se le denomina macizo, parenquimatoso o sólido y se caracteriza porque tiene una cobertura externa de tejido conectivo, que es esta, que constituye la cápsula. Luego tiene parénquima y estroma. El parénquima es la parte funcional y el estroma lo que le da soporte. Para no confundirte tanto entonces, aquí adentro hay células del sistema inmune, pero si nosotros lo vemos más de cerca, lo que está muy proximal a la corteza se llama eh, corteza y la que está paralela pero profundamente se le llama paracorteza. En la corteza hay linfocitos B y en la paracorteza linfocitos T. Pero fíjate cómo está eso en una estructura delimitada. En contraste aquí, hay células del sistema inmune, pero no están delimitadas por nada. Por eso decimos, es un agregado de células del sistema inmune distribuidos en la lámina propia de la mucosa del intestino y carecen de cápsula. Y son las placas de Peyer. ¿Sí quedó claro? Bien. Entonces vamos a dar un colapso mental ahora que vemos histología. ¿Sí? Entonces,
Por eso es importante que mencionemos. Además, hay otras células del sistema inmune, por ejemplo, las células de Panet, son células inmunológicas, células que fagocitan, que es la fagocitosis, el proceso de comerse lo que es ajeno al cuerpo. ¿Y cómo decimos que algo es ajeno al cuerpo? Decimos que es un antígeno, ¿sí? Entonces, ¿sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa? Entonces ya vimos el duodeno, el yeyuno, el ilion. Vámonos al ciego, a ese que no vio. Mira el tamañito que tiene este ciego, por lo tanto es un cieguito, que también dependiendo de la especie en cuestión puede tener particularidades anatómicas. Por ejemplo, en el conejo, en el caballo es muy grande y además es de forma sigmoidea. En el perro, ¿qué quiere decir? Sigmoidea, mira, tiene forma de Z, ¿ya la viste? O forma de S, dependiendo cómo la veas. ¿Ya la vieron? Eso quiere decir sigmoidea. Entonces, en el caballo es bien grandote, en el conejo también, porque es la cámara de fermentación per se. Ahora, como estamos hablando de cámaras de fermentación per se, tenemos individuos que fermentan antes del estómago, por lo tanto son animales pregástricos, pero tenemos eh, eh, animales que fermentan en el estómago, como los carnívoros, el cerdo, el ser humano. Tenemos animales que fermentan después de que haya pasado el contenido alimenticio al estómago y se llaman fermentadores posgástricos. Y dentro de esos fermentadores posgástricos tenemos a los conejos, a las liebres, a los equinos, que incluyen caballos, burros, burdéganos, mulas. Y ahorita te voy a enseñar el ciego de un conejo, ¿sí? Para que veas el tamaño. Te lo voy a enseñar de una necropsia y después de que fue insuflado. De hecho, se dice que, por ejemplo, en el caso del conejo ocupa el 70% del espacio abdominal. Mira, en esta foto para que veas lo que te platicaba de ese órgano que ocupa la parte izquierda del tórax. Este que está siendo señalado. ¿A quién me estoy refiriendo? ¿Al qué? ¿Cómo se llama ese órgano que les dije que se encuentra dirigido a la izquierda? Esófago. Pues ese que están viendo allí es el esófago en su porción torácica. ¿Sí? Vean, ese era un gazapito. Aquí se ve el estómago es muy grande, pero porque es lactante. Ahorita les voy a enseñar el cieguito, ¿sí? No está funcional, pero ¿qué pasa en un animal de 70 días? Vean el tamaño del ciego, esto que están viendo aquí, a ver, se lo voy a señalar. Todo eso es el ciego, todo esto es el ciego. Esto es un austra o saco austral, y esto que voy a rayar en amarillo se llaman surcos australes, porque están en las austras o interaustrales, y también el caballo los tiene. Ahora, esto es el colon, y hay colon ascendente, hay colon transverso y colon descendente, y también lo tiene el caballo, pero como en el caso del caballo es más grande, ahí se le denomina colon mayor y colon menor. Y entonces son ejemplos de las adaptaciones anatomofisiológicas. Y ahora que veamos al laboratorio, también se los voy a mostrar. Y en el caso de los pequeños rumiantes y el conejo que hacen en forma de bolitas la chancaca, ¿cómo se llama la estructura? Que contribuye a que las heces salgan en forma de perlas de rosario. ¿Cómo? ¿Eh? No, es el colon descendente, este. Y es el borde coliado. El borde coliado se encuentra en el colon descendente. Eso es lo que le da la forma característica en forma de perlas de rosario a la chancaca de los lepóridos y de los pequeños rumiantes, de las jirafas, por ejemplo, también. ¿Sí? Bueno, eso es lo que les quería enseñar. Vamos a continuar. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí o duditas? En el caso, por ejemplo, del caballo tiene tres flexuras, la esternal, pélvica y diafragmática. También al rato que veamos y vayamos al laboratorio se los enseño. Y ya después del ciego tenemos al colon. Fíjate, quiero que te aprendas bien. Mira, estamos viendo desde el lado derecho al perruchín. Eso que estoy señalando es el colon ascendente. Fíjate cómo va de caudal a craneal. Colon ascendente. Ahora vamos a ver por ventral. Tenemos el colon transverso. Va de lado a lado, de derecho a izquierdo. Y luego del lado izquierdo del perruchín y el más largo y dorsal, el colon ascendente y va de craneal a caudal. Repito, el colon craneal va de caudal a craneal. Luego el colon transverso de derecha a izquierda y luego el colon ascendente va de craneal a caudal y hacia dorsal. Y ahí lo están viendo. Véanlo ahí, miren, lo que les estoy describiendo está ahí en la imagen, ¿eh? Porque de repente veo que me ven a mí, que yo tengo cara de colon o qué.
Vean la imagen. ¿Sí quedó claro? Bien. Ascendente. Primero ascendente, luego transverso y finalmente el descendente. El ascendente va de caudal a craneal, luego el transverso de derecha a izquierda y el ascendente de craneal a caudal. Porque el ascendente va de caudal a craneal. ¿Sí? El ascendente lo encontramos del lado derecho, el descendente del lado izquierdo. ¿Sí? Bien, excelente. ¿Para qué sirve el colon? Pues tiene una función absortiva, pero ya no tan marcada como lo es el intestino delgado. Aquí se termina de remover el agua y quizá algunos minerales que todavía hayan quedado por allí presentes en el quilo. Y en el caso del conejo y los pequeños rumiantes, le va a dar la forma característica de perlas de rosario. Porque acuérdate, son las únicas especies que presentan el... ¿Cómo se llama la estructura que le da esa forma rosariada a la chancaca de los conejos, Marlene? Es que siento que tu cuerpo está aquí, pero tu alma quién sabe dónde. ¿Y cómo se llama esa estructura que está en la parte descendente del colon? Ahora vamos a preguntarle por allá a a Marlene. ¿Sí vive aquí Marlene? Sí. Y lo repetí como 5 veces en menos de un minuto. A ver, ayúdale, Dana. Luis, Berenice, Marimar, Reina. A ver, ¿quién me dice? Esa forma, esa parte en el colon descendente que da forma característica a la chancaca del conejo. Borde coliado. ¿Sí? Bien. Y miren, aquí tenemos, por ejemplo, voy a quitar el ilion, el isquion, para ver que veamos ya la parte final del intestino grueso, que es el recto. A ver, vamos a ver si sí es cierto. ¿Cuáles son las capas del recto, Diel? Sí, ajá. Es la... Exactamente. Y pues en el recto, pues hay algo que se llama ampolla rectal. Y la ampolla rectal solamente sirve como almacenamiento de heces. Ya luego tenemos el canal anal y con ello el ano. Y el ano contiene dos esfínteres, que es el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Y aquí tenemos unas glándulas chiquitas, esas que se llaman las famosas glándulas perianales, que están dentro de algo que se llaman sacos anales, cuya secreción va a ser de tipo sebácea, ¿sí? Y esa secreción, además de dar lubricación, también le da un olor característico a las heces. Por eso cuando ustedes, a ver, levante la mano, ¿quién de ustedes quiere dedicarse a pequeñas especies? Nadie. Sin miedo. Bueno, yo se los digo porque si un día llegan y les dicen, quiero que le hagan profilaxis de glándulas perianales al perro, pues esas son las que van a tener que limpiar porque a veces se taponan los conductos, se forman abscesos y puede complicar la integridad del perruchín. Pero más allá de eso, sobre todo cuando ustedes están practicando, hay que aprender de todo. Van, presionan sin preguntar como siempre y les salta esa secreción en la carota. No me ha pasado, pero dicen que dura bastante tiempo y además de que apesta horrible. Entonces, por eso es tan importante usar cubrebocas. No se les vaya a ocurrir bostezar en ese momento, ya se imaginarán. Y al rato, a ver, amorcito, dame un beso. No, mejor no, otro día. Bien. Y entonces, pues con eso acabamos la descripción anatómica así de manera muy general de aparato digestivo. Hace rato escuché algo de ciego. En el caso, por ejemplo, del conejo tiene una función dual, o sea, tiene dos funciones. Tiene movimientos peristálticos y antiperistálticos, porque el conejo produce dos tipos de heces fecales. No, no son heces fecales, son dos tipos de heces, las heces suaves y las heces duras. Las heces suaves, ¿han escuchado hablar el término de secotrofia? A ver, los que van a la granja, ¿qué les explicaron qué es la secotrofia? ¿Cómo? Eso es coprofagia. No, not is the same, ¿eh? No, not is the same. ¿Sí? La secotrofia es comer secótrofos. Un secótrofo es una S blanda que se caracteriza porque es alta en humedad, proteína de origen microbiano, contiene todas las vitaminas del complejo B y tiene forma de racimos de uva y nunca tocan el suelo cuando salen del ano del animal. Por lo tanto, son tomadas directamente del ano del animal. En contraste, la chancaca, la bosta, el estiércol, la caca, como le quieras decir, sale en forma de perlas de rosario, seca, alta en fibra, no proteína, no vitamina y toca el suelo.
Cuando el animal se la come por una etopatía se le llama coprofagia. Entonces ahí le voy a jalar las orejas a Jessica porque te lo explicó, ¿verdad? ¿O quién te lo explicó? No, pues hay que ir a conocer a tu profe de zootecnia para decirle que pues hay que explicar las cosas bien. ¿Eh?